Bien, hermanos, por favor abran su escritura en el libro de Santiago. Estamos los miércoles cuando me toca compartir, estar hablando sobre este libro que escribió Santiago, y como aprendimos en la introducción, no es el apóstol Santiago, sino es el medio hermano o hermano de Jesucristo, quien en un tiempo se convirtió en un pastor importante en la iglesia de Jerusalén. Y bueno, vamos a introducirnos al capítulo 2. Ya estudiamos todo el capítulo 1 y hoy es nuestro mensaje número 10. Entonces el capítulo 1 se llevó 9 mensajes y hoy vamos a estudiar el mensaje 10. Vamos a dar lectura del capítulo 2 en adelante, del 1 al 13. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate aquí tú, aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de lo que ha prometido a los que le aman? Pero nosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu hijo prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometeréis pecado y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis ser juzgado por la ley en libertad, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bien, hermanos, el libro de Santiago, recordemos que es una carta que habla del carácter de un creyente. Hemos establecido que Santiago, toma mucho de la enseñanza de Jesucristo, del Sermón del Monte, y él la trae aplicándola también con otros ejemplos. Esto tiene mucha influencia entonces de Jesucristo, y este pastor en esa iglesia donde ellos eran dispersos en la dispersación en aquella época, quiere hablarles al corazón, a la iglesia. Dice: amados míos, está hablando de la iglesia. El capítulo 2 confronta el carácter del verdadero creyente. Nos empieza a dar ejemplos sobre cómo debemos de tratar a los demás. Nos empieza a hacer un ejemplo muy sencillo entre pobres y ricos de cómo tratamos a los demás. En el mundo está plagado de gente que dice creer en Jesús. Usted puede preguntarle a muchas personas si creen en Jesús y casi todos te van a decir que sí. Pero yo quiero a veces preguntarle a esas personas si creen en Jesús o viven lo que Jesús enseñó, que son cosas distintas. Vivir lo que Jesús enseñó nos hace ser un verdadero discípulo. Tener un conocimiento de lo que Jesús enseñó no nos hace un discípulo. Estos hombres a los que Santiago les está hablando conocían y seguían a Jesucristo, pero trataban mal a su prójimo. Y él está queriendo, Santiago está queriendo ajustar y enseñarles cómo debe de ser el trato hacia el prójimo. Y él es el deseo de Santiago, el que la iglesia y todas las congregaciones se sujetaran a esta idea. Nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de tener un buen trato con nuestro prójimo. Entonces, mucha gente cuando escucha el nombre de Jesús o les enseñas el evangelio, muchas dicen: es que es muy difícil seguir las enseñanzas de Jesús. Es uno de sus argumentos. Otros dicen: es que esto que dice la palabra es lo ideal, pero en este mundo no se puede vivir así. Y en realidad, estas personas, cuando se es confrontado con lo que Jesús dice, quieren justificarse para vivir una vida como ellos les place y no como Jesús enseña.
Nosotros como creyentes a veces nos justificamos y decimos, bueno, es que no somos perfectos, es que hermano, estoy buscando la santidad, y tratamos y hacemos cosas fuera de lo que Jesús enseña, aunque ya lo sabemos. Nosotros tenemos que convertirnos en creyentes, en discípulos, que vivamos la palabra de Dios, no conocerla. Repito, esta iglesia, en esta época, que este libro fue escrito 40 años después de Cristo, en esta época ya tenían problemas los hermanos unos con otros, y Santiago quería regular la conducta entre los hermanos. Ahora, aquí el apóstol Santiago está queriendo hablarles a todos aquellos que trataban un asunto con la congregación, Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que mirar que esto se trata de juicio para con los demás. No necesariamente de si entra alguien aquí, alguien bien vestido, nosotros lo saludemos, lo tratemos bien, y a alguien andrajoso lo tratemos mal. No está hablando realmente, aunque sí habla un poco de eso, lo que está hablando es de cómo hacemos juicios entre nosotros, cómo tratamos los asuntos entre los hermanos, porque nosotros somos llamados a tratar los asuntos entre nosotros bíblicamente y no de acuerdo a nuestra mente. Entonces, hermano, yo te quiero preguntar, ¿tú vives o tú nada más conoces a Jesucristo? Si vives Jesucristo, esta palabra es para ti. Así es de que tenemos que tener la manera de cómo tratar el asunto. Jesucristo a lo largo del tiempo enseñó y dijo algo así: si tú me amas, dijo Jesús, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Jesús no dijo memoriza mis mandamientos. Jesús no dijo hazles conocer a otro mis mandamientos. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ese guardar sus mandamientos implica vivir lo que yo te he enseñado. Jesús tenía muchos seguidores y muchos en el camino lo abandonaron porque no querían ajustarse a la doctrina, a las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús eran confrontadoras. Las enseñanzas de Jesús hacen que el carácter de un ser humano tenga que transformarse necesariamente. Porque Jesús, a lo largo de su ministerio en esta tierra, enseñó dos cosas: el amor del Padre y el amor al prójimo. En eso se resume todo lo que Jesús enseñó a lo largo y ancho de su ministerio. Cuando algunos principales vinieron a preguntarle a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Con cuánto? Con todo el corazón. Se da cuenta, ese es el primer y más grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo mandamiento es semejante a este: ama a tu prójimo. Entonces, el amar a Dios y el amar al prójimo, en eso se resume el cristianismo, porque Jesús dijo, en esto se resume todo, la ley y todos los profetas, hablando del Antiguo Testamento y hablando de lo que los profetas enseñaban. Entonces Jesús enseña esto, y amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. No se puede ser cristiano, no se puede decir soy hijo de Jesucristo, soy un discípulo de Jesucristo, si no cumplimos estos mandamientos o si no vivimos estos mandamientos. Y nosotros tenemos que mirar nuestro corazón, cómo vivimos para con los hombres, para con nuestro prójimo. Y Jesús también enseñó cuál es nuestro prójimo, porque nuestro prójimo no es el que está sentado a tu lado nada más. Aunque la palabra prójimo significa el más cercano, Jesús enseñó una parábola del samaritano donde decía quién era el que había sido un buen prójimo, y todos concluyeron que era el samaritano. Pero había pasado por ahí un sacerdote, un levita, y nadie hizo nada. El prójimo son todos aquellos con los que tenemos una interacción y debemos de saber cómo tratarlos, y Jesús nos enseña, y Santiago está regulando cómo debemos de tratar los asuntos. Así es de que tenemos que tener cuidado de no hacer preferencias. Santiago aquí dice, no hagan preferencias. No inclinen su juicio por la apariencia. No sean parciales, sean imparciales. Sean sabios en cómo resuelvan el asunto. No deben tener favoritismo. Eso es lo que enseña Santiago en esta parte de Escritura. Este amor al prójimo es un mandamiento esencial, donde nosotros tenemos que aprender a tener una buena relación interpersonal con todos los que arreglamos asuntos. Entonces, esto que Santiago está enseñando no tiene nada que ver con una cercanía de amistad, y con unos sí tratas bien y con otros no. Se está tratando de cómo resolvemos los juicios, cómo resolvemos los asuntos. Así es de que tenemos que entender que si Dios no tiene acepción de persona para tratar los asuntos,
nosotros tampoco tenemos que tener acepción de personas para tratar los asuntos eclesiásticamente, familiarmente, socialmente, donde quiera que estemos. Porque en la eternidad, dice la palabra en Apocalipsis, que Dios no hace acepción de personas, dice, toda lengua, tribu y nación estarán adorando al Rey de todos lados. Si Dios no hace acepción, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción, para resolver un asunto? Ve al versículo 1, porque este versículo 1 es la base de lo que Santiago va a enseñar a continuación. Dice, hermanos míos, ¿a quién se está dirigiendo? A los hermanos. Esto no es para los que están allá afuera, porque los que están allá afuera no pueden tener la justicia que Dios nos ha enseñado. Esto es para nosotros. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea que sin acepción. Sin acepción, o sea, está diciendo Santiago, la fe que tú profesas en Jesucristo tiene que ser regulada con una buena actitud hacia el otro sin acepción. Y acepción es no tener preferencia, no inclinarse a uno o al otro. Aquí el apóstol Santiago pone un ejemplo de ricos y pobres. No trates bien al pobre porque es pobre, ni al rico bien porque es rico. No, hay que ser justos en los juicios. Por eso Santiago está regulando los juicios que se traían a las sinagogas. Entonces nosotros no tenemos que tener favoritismo. Dice, hermanos míos, que vuestra fe, ¿qué es la fe? Es en lo que hemos creído. ¿En quién ha creído usted? En Jesucristo. Jesucristo es el que nos enseña cuál es nuestra fe. Nuestra fe es en Jesucristo. Entonces dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Así es que está haciendo énfasis a los creyentes. Está haciendo énfasis a que tu fe debe de ser de esa manera. Entonces, la iglesia primitiva también tenía problemas, como nosotros a veces tenemos problemas dentro de la iglesia, familiarmente, socialmente, laboralmente. Pero Dios nos dice cómo debemos representar a Jesucristo, sin acepción de personas. Porque nosotros somos representantes de Jesucristo, amado hermano, en esta tierra. Nosotros somos la luz, somos la sal. Nosotros somos esos que tenemos la mente de Cristo, somos esos que tenemos la enseñanza de Jesucristo para poder demostrar al mundo el amor de Cristo a través de nuestras vidas con el trato al prójimo. Entonces, eso es lo que Santiago está diciendo, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú cómo resuelves los asuntos? ¿Como el mundo lo resuelve o como Dios o como Jesús nos ha enseñado a lo largo de la Escritura? Sin que pierda Santiago, vaya a Mateo capítulo 5, por favor, Mateo 5. Y como ya he dicho muchas veces, también hemos estudiado el Sermón del Monte, este es el primer discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 20, Jesús está enseñando algo importante. Mateo 5, versículo 20 dice, porque os digo, dice el versículo 20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Nuestra justicia no debe ser los estándares del mundo. Nuestra manera de tratar al mundo no debe ser como el mundo trata al otro. Nuestra justicia debe estar elevada de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, de acuerdo a lo que Santiago está enseñando. Porque Jesucristo, después de que dice esta afirmación de que vuestra justicia no debe ser como los fariseos, empieza a hablar sobre el amor al prójimo, el amor al enemigo, el divorcio, el adulterio, y dice, oíste que fue dicho así, así, no, yo te digo que debe ser así. Y entonces nos eleva a una justicia mayor, que es la que Jesús presentó y representó e hizo mientras él estuvo en la tierra. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos en la iglesia primitiva? Porque eran parecidos a Cristo. Nosotros decimos somos cristianos, pero nuestra justicia debe de ser como Santiago, como Jesús está diciendo aquí, sin acepción. Nuestra justicia debe ser mayor, ¿no? Fíjese, en Mateo 5, ahí el versículo 46, Jesucristo enseña algo sobre la justicia, entre otras cosas como Santiago enseña. Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice ahí? ¿Qué recompensa tienes? Es decir, pues qué fácil es amar al que te ama. Qué fácil es tratar bien al que te trata bien. Qué fácil ser amable con el que es amable contigo. Qué fácil es tener un buen juicio correcto con quien tiene un buen juicio correcto contigo. Dice, ahí mismo dice, ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Dice,
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? Vuestra justicia debe ser mayor. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, maduros. Vuestra justicia debe ser mayor. Así es que cuando nosotros en el libro de Santiago que estamos estudiando nos dice que debemos de ser imparciales, que no debemos de hacer acepción, es para tratar los asuntos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aunque aquí Santiago está hablando específicamente de los asuntos que traían los judíos a las sinagogas. Así de que por muchas culpas, por muchas acepciones de personas, por muchas imparcialidades, ha habido múltiples problemas, han surgido guerras, han surgido divisiones de iglesias, han surgido problemas entre naciones, entre pueblos, por no saber tratar bien al prójimo. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo tratamos el asunto con nuestro prójimo. Hay peleas internas y externas, guerras cruzadas por prejuicios equivocados, por prejuicios concebidos de nuestra mente, de nuestra concupiscencia, y no tener una justicia elevada como Cristo enseña. No ser imparciales como Santiago nos está invitando a que lo hagamos. Hermano, el enfoque al que ha ido dirigido el prejuicio humano ha sido muy diverso. La apariencia, el género, la sexualidad, la raza, el color, la piel, el estatus, la riqueza, la pobreza. El mundo te cataloga de esa manera. Pero nosotros debemos de amar al prójimo, no importa esto, no importa inclusive su credo, no importa la manera en que ellos, nosotros debemos de amar y tratar el asunto de la manera correcta. No debemos de estar de acuerdo y solamente estar de acuerdo, sino tenemos que defender la verdad con justicia, pero con amor. Y nosotros debemos de ser esa luz y esa sal que sabemos defender lo que Cristo enseña. Pero para que Cristo sea el que sea glorificado, para que nuestra fe, que en el glorioso Señor Jesucristo sea exaltado su nombre. No para defender nuestra verdad, no para defender nuestra posición, sino para defender la verdad de Cristo Jesús. Entonces, vuelve a Santiago capítulo 2. Entonces, Santiago empieza a decirnos cómo debemos de tratar. Dice, si entra un pobre, no lo trates que esté abajo de un estrado. Si entra un rico, no lo digas, siéntate ahí. Sino trata a todos sin acepción de personas. El contexto de este pasaje bíblico de Santiago capítulo 2 es que antes en la sinagoga se juzgaban o se trataban los asuntos con los hermanos judíos. Y llevaban los judíos los problemas a los rabinos para que se disertara quién tenía la razón o no quién tenía la razón. Y entonces lo que estaba diciendo Santiago, que en las sinagogas en esa época lo que hacían los rabinos era, eres rico, te trato bien, eres pobre, te trato mal. Y entonces me inclino al rico y al pobre lo desecho, porque están haciendo acepción de personas. Y Santiago dice, eso no está bien. La fe en el Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Y tú que estás juzgando un asunto eclesiástico, tú que estás juzgando un asunto que te están trayendo a ti, tú estás juzgando mal. Y a veces nosotros juzgamos con ligereza, juzgamos con acepción de personas. Así es de que nosotros tenemos que entender que este es el contexto general de este pasaje, que está dando en términos de un juicio que se realiza en las sinagogas. Los judíos en la dispersación realizaban ese asunto y resolvían problemas que había entre los hermanos. Así es de que, siendo que los romanos no permitían esto, ellos, los judíos, tenían sus propios tribunales y los judíos resolvían los asuntos entre ellos. Y entonces los romanos no estaban de acuerdo, pero los judíos asistían a las sinagogas para resolver el asunto. Y esta misma práctica se fue desarrollando a lo largo de la historia del cristianismo, hasta 20 siglos después. A veces nosotros resolvemos los asuntos en las iglesias y debemos aprender a ser imparciales. El apóstol Pablo enseña, si quiere acompáñame ahí en 1 Corintios 6, nada más no pierdas Santiago, por favor. 1 Corintios 6, estas prácticas, estos problemas han venido desde la antigüedad, desde esta época. En 1 Corintios 6, versículo 1, vamos a leer el 1 y el verso 8, dice,
¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no de los santos? Está diciendo Pablo, los problemas se tienen que resolver en la iglesia. No llames a un juez, no llames a un incrédulo, no llames a los que no conocen la ley de Cristo para resolver el asunto. Vamos a resolverlo, como dice Santiago, sin acepción de personas, no como los judíos lo estaban haciendo. Y Pablo dice, hagámoslo con los creyentes, hagámoslo con los santos. Mucha gente dice, tú no eres nadie para juzgarme. Hermano, la Biblia está regulando cómo debemos de hacer juicios. Y Santiago está regulando cómo debemos de hacer juicios. Y Dios, Jesucristo, enseñó cómo debemos de hacer juicios. Y aquí también Pablo está diciendo cómo debemos de hacer juicios, cómo debemos resolver los asuntos. El versículo 7 de ahí de 1 Corintios dice, así que, en el contexto que está hablando de los juicios, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Hay problemas entre la iglesia universal de Cristo tiene problemas, a veces aquí surgen problemas. No está bien que tengamos problemas, dice el apóstol Pablo, pero si vamos a tener problemas, pregunta, dice, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Eso es tener una justicia elevada. Eso es querer llevar los mandatos de Jesús a nuestras vidas en la práctica eclesiástica, en la práctica laboral, en donde quiera que estemos. Porque a veces muchos asuntos se quieren resolver a mi favor. Traemos el asunto al pastor, traemos el asunto a un líder, traemos el asunto a papá y queremos que se incline a nuestro favor. No deberíamos de sufrir el agravio. Santiago dice, el apóstol Pablo dice, debemos de sufrirlo. No está bien que tengan problemas, pero ya que los tienen, sufran el agravio, perdonen, resuelvan el asunto con un ósculo santo, con una mano, un abrazo, y no generando problemas donde no hay. Y regresando a Santiago, por eso dice Santiago, no tengan acepción de personas cuando hay un conflicto entre ustedes, cuando hay un problema entre nosotros, sino que debemos de juzgar los asuntos de manera interna en la iglesia, de una manera sabia. Y ahorita vamos a ver cuál es la manera en que debemos de juzgar los asuntos según Santiago. Estoy poniendo las bases. Así sé que, hermano, nosotros tenemos que mirar el ejemplo de Santiago. Mire Santiago 2, cómo pone el ejemplo, el versículo 2. Santiago 2, versículo 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, ¿para qué iban a entrar? No para congregarse, está hablando de que iban a traer un asunto a los rabinos. ¿Sí me estoy explicando? No está hablando ahí de cuando llega alguien aquí rico, y si entrara Messi, alguien quisiera sentarse ahí al lado de él, o si entrara por decir, no quisieran, no está hablando de cuando hay juicios. Entonces dice, hermanos, cuando llega un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice 3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida. ¿Por qué? Porque usted se deja dinero. ¿Por qué? Porque puede sacar algo. Dice, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar para juzgar el asunto. Y le dices al pobre, tú siéntate ahí en el estrado. Y ni siquiera lo miras a los ojos. La palabra ahí, cuando dice, siéntate ahí en el estrado, está hablando que ni siquiera lo miran a los ojos. Esa es la idea que está diciendo en griego. Ni siquiera lo miran, tú siéntate ahí, en despecho, haciéndolo a un lado, teniendo favoritismo. Y al rico, aquí siéntate. Y esa manera juzgaban los rabinos, y por eso Santiago quiere regular. Y nosotros tenemos que aprender a regular el asunto también. Dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Porque ya nuestra mente está dividida. Desde que entra alguien tenemos preferencia para resolver el asunto. Hay pastores, hay líderes que vienen a su oficina a resolver el asunto y ya tienen prejuicios, malos pensamientos, sin escuchar al uno al otro. Es que esta oveja es más difícil y esta oveja es más madura. ¿Por qué no escuchas? ¿Cuál es el asunto que traen? Es que este deja más y este deja menos. ¿Por qué no escuchas? Eso es lo que está diciendo. Y a veces los padres también tenemos prejuicios cuando resolvemos los asuntos entre los hermanos o los esposos. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a tener discernimiento en tratar los asuntos con justo juicio. Con justo juicio. Entonces Santiago en estos versos establece las bases de cómo se juzgaba en las sinagogas. Al pobre con desdén y al rico lo exaltaban.
Al rico lo ponían en un buen sitio. Y dice Santiago, esto está rotundamente mal, amados hermanos, así no se debe de tratar, porque vienen a tener malos pensamientos en sus juicios y vienen a tomar malas decisiones en sus juicios. En lo que están haciendo, en lo que están juzgando, se inclinan de una manera equivocada. Entonces el versículo 8 al 12, vean ahí, empieza a regular y decir cómo debemos de hacer esto. Dice el versículo 8, si en verdad cumples la ley real conforme a las escrituras, lo que tienes que hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. La manera correcta de regular y de resolver un asunto entre los prójimos es amar al prójimo, a cada uno como a ti mismo, y poder resolver el asunto con verdad. Porque el que ama, el amor no habla mentira, el amor habla verdad. Porque el amor no busca lo suyo, porque el amor no es jactancioso. Y por eso entonces cuando tú vas a resolver un asunto entre hermanos, entre hijos, de lo que sea, si tú amas a tu prójimo vas a tener un buen juicio, un buen juicio. Dice el versículo 9, pero si haces acepción de personas, vuelve a retomar Santiago el asunto, pero si haces acepción de personas, cometéis pecado. Hermano, a veces hablamos de muchos pecados, del egocentrismo, de la falta de perdón, del orgullo. El pecado de hacer acepción de personas para emitir malos juicios, el asunto de tomar favoritismo es un pecado grave. Y Santiago lo compara con otros dos pecados de la ley graves. Porque dice el 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Y el 12, así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Te das cuenta cómo dice? Los que hacen acepción de personas también quebrantan la ley, como el que quebranta la ley siendo adúltero, como el que quebranta la ley robando, como el que quebranta la ley adulterando, son iguales. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo tratamos al prójimo, cómo resolvemos los asuntos. Usted y yo resolvemos asuntos seguido, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Los líderes resolvemos asuntos entre los pastores aquí, entre los congregantes. Tenemos que ser sabios los pastores a resolver los asuntos con amor. Si usted tiene un hijo que es conflictivo, usted tiene que ser sabia para resolver el asunto con el hijo. Es que es el más débil, ¿no? Las madrecitas mexicanas, como decía nuestro hermano Baldo, las madrecitas se inclinan, es que es el más débil. No es justo, hay que resolverlo como debe de ser. Hay que resolverlo como debe de ser, como Dios enseña. Nuestra justicia debe ser mayor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Usted no puede decir, es que esto no es para mí. No, es para usted, porque nosotros resolvemos asuntos seguido. Así de que compara Santiago el juicio de la imparcialidad con el no matar, con los pecados, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y hace un énfasis lo peligroso y pecaminoso que es tratar los juicios haciendo acepción de personas. Entonces, ¿de qué manera tenemos que resolver los asuntos? Está ahí claro en el versículo 13, vaya al versículo 13 de Santiago. Es una manera en que debemos nosotros tratar los asuntos. Dice así el verso 13, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere, ¿qué? Misericordia. Dice, y la misericordia, ¿qué hace? Triunfa sobre el juicio. Aparte de amar al prójimo, un ingrediente que debe haber en el tratar los asuntos entre los hermanos, entre los pueblos, entre las familias, es la misericordia. Es la misericordia. Los judíos distinguían bien los mandamientos entre los más importantes y los menos importantes, según su manera de pensamiento. Pero Santiago no hace esa jerarquía, él compara los mismos, dice, tú, si quebrantas esta ley, estás siendo como un adúltero, por eso tienes que tener misericordia para tratar los asuntos. Tienes que saber ser misericordioso. El pecado además no es en contra, cuando uno quebranta la ley, no es en contra de la ley misma, sino en contra, solamente contra el prójimo, sino contra la ley misma, es decir, contra Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando quebrantamos la ley, al no tener buenos juicios y al no ser misericordioso. Hermanos, si hubiéramos de ser juzgados solo por la justicia de la ley,
todos seríamos condenados, transgresores, ¿cierto o no? Dice Romanos 3:23, que todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos. Pero Dios en su grande misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Enviar a su Hijo. Y ya nada más nos salvó esa vez, nos perdonó esa vez, no. Jesús sigue teniendo misericordia de ti, de mí, cada día de nuestras vidas. La única esperanza que nos queda es la misericordia. La única esperanza de vivir sin hacer acepción de personas es sustentarse y formarse en la misericordia. Eso solo lo podemos aprender en Dios, quien es el Padre de misericordia. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, de cómo trató a sus prójimos. Aún en el Vía Crucis hacia la crucifixión, Jesucristo trató bien a su prójimo. Aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo golpearon, Jesucristo fue misericordioso y no los mandó a consumir. Cuando lo aprendieron y Pedro sacó la espada para defender, dijo: hey, tranquilo, yo puedo destruir a todos estos. Pero ejerció misericordia. Y nosotros no sabemos ejercer misericordia cuando resolvemos los asuntos, los problemas entre nosotros, los problemas interpersonales, los problemas familiares, los problemas eclesiásticos. Si no tenemos misericordia, estamos teniendo problemas, porque no estamos sabiendo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 13, mire que dice, no pierdas Santiago. Segunda de Corintios 1, verso 13 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que es? Padre de misericordias. ¿Cómo es nuestro Dios? Padre de misericordias y de toda consolación. ¿Él ha sido misericordioso contigo, sí o no? Entonces, ¿por qué cuando tratamos asuntos con otros queremos cortarles la cabeza? Escúchame, hermano. Tú que eres alguien tajante, alguien que quiere cortar la cabeza cuando se equivocan contigo. Si tú no ejerces misericordia, tampoco Dios va a tener misericordia contigo el día de juicio. Y tampoco Dios, cuando te juzguen, va a permitir que tengan misericordia contigo. Dice el versículo 13 de Santiago: la justicia debe ser vencida por la misericordia, en otras palabras. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Porque si no fuera por su misericordia, yo no estaría aquí de pie, hermano. Yo no estaría aquí de pie. Y si tú eres de los que porque uno se equivoca y se vuelve a equivocar y se vuelve a equivocar, quieres cortarle la cabeza, es que tener cuidado. Es que tener cuidado de cómo trata los asuntos. Yo entiendo que cada asunto es particular. Tienes que tener cuidado. Porque ¿cuántas veces le fallas a Dios? ¿Cuántas veces le fallas a Dios? No me digas. ¿Y qué hace Dios contigo? ¿Qué hace Dios contigo, hermano? Y entonces, ¿qué hacemos qué vamos a hacer? Ay, no, pero es que aquí también dice la palabra de Dios que tenemos que, sí, son casos particulares que tenemos que entender. Mateo 18 nos enseña cómo también tenemos que ejercer justicia. Tienes algo, tu hermano está pecando, ve, repréndelo. No te escucha, trae a otro. No escucha a los dos, tráelo a la iglesia. No, a la iglesia, tenlo como hereje y como, ¿cómo se dice? Y como gentil. Está bien, esa es disciplina y eso es amor. Pero ya tuviste misericordia con él. Pero si tú eres de los que saca el hacha a la primera, ten cuidado. Si tú eres de los que ya tienes etiquetado a una persona de que así es y no ves sus pocos frutos y su avance, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios pudiera pensar lo mismo de nosotros. Pero la santidad que nosotros tenemos es progresiva. ¿O quién ha tenido una santidad así, cómo se dice, de un día para otro, radical? Yo no. Dios ha sido misericordioso conmigo. Así que tenemos que tener cuidado. Jesús dijo, Mateo 5, no lo busque, Mateo 5 en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿porque qué? Porque ellos recibirán misericordia. Y Santiago también lo enseña en el versículo 13 que estamos leyendo. Vaya ahí, hermanos, Santiago 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
¿Son las mismas palabras que Jesús enseña en el Sermón del Monte? ¿Estas? ¿Sí o no? Son las mismas. Porque juicios y misericordia será para aquel que no tiene misericordia. Con aquel, con el que es imparcial, con el que trata diferente al pobre con el rico, con el que dice este es un pecador y este es más maduro. No, voy sobre el pecador. Ve lo que está sucediendo. Ten misericordia cuando trates los asuntos. Porque si tú no comprendes, amado, tengo que repetir esto otra vez, si tú no comprendes la misericordia de Dios a tu vida todos los días, qué tristeza. Al menos yo me doy cuenta que sigo de pie por su misericordia. Nuevas son cada mañana sus misericordias para mi vida. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí hay misericordia. Misericordia recibí y misericordia quiero dar, dice un canto. ¿Cómo trata los asuntos? Santiago afirma que todos, jueces y juzgados, indefectiblemente todos hemos de ser juzgados por la misma ley. Tú vas a ser juzgado por la misma ley. Todos. La ley de la libertad de Cristo Jesús. Estamos en la gracia, no abusemos de la gracia, pero Cristo es suficiente. La ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de la regla de oro que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan cuando trajeron a Jesucristo la mujer adúltera que la tomaron en el acto? Se la presentaron a Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo cuando todos la querían apedrear? Hizo un juicio de Jesucristo. Los demás ya habían hecho un juicio, pero sin misericordia. Los demás ya tenían sus piedras listas para hacer un juicio, porque la ley marcaba que la adúltera muriera apedreada, y ese era el juicio y estaba bien. Eso es lo que le correspondía. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando trajeron a esa mujer? Jesús dijo, sí pecó. Lo estoy parafraseando, ¿no? Sí pecó. Es una adúltera. Pero el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Ahí ejerció misericordia. ¿Y qué pasó después? Todos se fueron. Y Jesús nos enseña la misericordia. ¿Qué Jesús le dice después? Vete y no peques más. ¿Era digna de muerte, hermanos? ¿Sí o no, según la ley en esa época? Era digna de muerte. ¿Tú eres digno de muerte? ¿No le saque? ¿Sí? ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo tratamos los asuntos? Lo vuelvo y lo repito a decir. Ay, este siempre se la pasa pecando y este es más madurito. Es más que le voy a dar la razón al madurito. Atiende los asuntos con justicia y con misericordia, con amor, con verdad. Escucha los dos asuntos, escucha las dos partes. Porque juicios y misericordia se hará también aquel que no tiene misericordia. ¿Tú qué quieres? ¿Un juicio con misericordia o un juicio de lo que te corresponde? Alguna vez, hace varios años, estaba un joven aquí y perdió el trabajo y le preguntaba yo, ¿cómo vas? Y lo habían corrido de su trabajo y dice, yo lo único que quiero es justicia. Y me acuerdo que mi papá dijo, ¿de veras eso quieres? Y el otro sonrió y dijo, sí, mejor no, ¿verdad? Yo quiero misericordia, necesito misericordia. Claro que se está regulando también, Santiago está regulando que debemos de tratar los asuntos con sabiduría, con misericordia y con verdad, pero no siendo imparciales, no teniendo juicios en nuestra mente equivocados. Ya vimos que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús establece cómo tratar los asuntos. Nos enseña también la disciplina del Señor en el libro de Hebreos. Nos enseña disciplina Corintios con Pablo. Pero todo eso es con amor y con misericordia. Con sabiduría. Con entender la situación específica de cada persona. Y Santiago quiere regular eso. Así es de que no hagamos acepción de personas. Porque nuestra fe debe ser en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago. No hagas acepción porque tú eres hijo de Cristo. Y Cristo es misericordioso.
Levítico 19:15, si gusta acompañarme ahí. La ley dada a Moisés, Levítico 19, versículo 15. Dice así, ya lo tienen ahí, vamos a esperar a que lo ponga ahí arriba. Levítico 19:15. Bueno, dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. ¿con justicia qué? Juzgarás al prójimo. Con justicia, con misericordia. Hermanos, la misericordia triunfa sobre la justicia, ¿sabe? La misericordia debe triunfar sobre la justicia. Si usted no es de los que piensa así, estudie la Biblia, por favor. Pero la misericordia triunfa sobre la justicia. Versículo 17 de Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1, verso 17. Dice así: no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, perdón. Al rico, al pobre, al maduro, al inmaduro, al pecador, al que vive más santidad, al inculto, al culto, al sabio, al ignorante. Vas a oír a los dos y vas a ejercer justicia con amor y misericordia. ¿Cómo vamos a tratar los asuntos, hermano? Con amor y justicia y misericordia. Con verdad, con sabiduría. Dice, a los dos oiréis, no tendrás temor de ninguno. Esto es lo que está diciendo Santiago cuando dice, entra un hombre rico y lo tratas bien porque tienes temor de ese rico. No te debes tener temor de cómo tratar los asuntos. Si lo estás haciendo con amor, con justicia y misericordia, Dios va a respaldarte. Y eso dice Santiago, al rico lo tratas bien porque tienes temor de él, en otras palabras. ¿Cómo se tratan los asuntos en nuestro México lindo y querido? Y en otros asuntos, en otros lugares del mundo. Cuando son llevados a los tribunales, a los penales, al rico lo tratan bien, porque tiene un buen abogado, porque tiene un buen defensor, y al pobre le ponen un juez de oficio o un abogado de oficio, y el abogado de oficio tiene 40 asuntos que atender y no se involucra, y como le vaya. Dice ahí, no tendrás temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os hará fuere difícil, la traerás a mí y yo la oiré. Está hablando Moisés. El juicio es de Dios, y Moisés había establecido hombres que le ayudaran a administrar y a tratar asuntos entre el pueblo. Y desde la época de Moisés así se trataban los asuntos, en las sinagogas en la época de Santiago, y hasta hoy en nuestros días la iglesia, los líderes, los pastores, tenemos que atender los asuntos, pero usted también como líder de su casa, entre hermanos, entre esposos, con misericordia, con sabiduría, con juicio, con verdad. Lo que a veces nos hace falta en el cristianismo es ser imparciales. Y la imparcialidad van a ser de un espíritu que ha entendido la grandeza de la misericordia de Dios en nuestras vidas, porque misericordia doy, recibí misericordia doy, porque de gracia doy lo que de gracia he recibido. Y eso es lo que necesitamos tener. No que pisen la ley de Dios. No estoy diciendo eso. No que hagan lo que quieren, no. Juicio con amor, con verdad, con misericordia. Y entonces podrás hacer un juicio con parcialidad, sabio, entendido. A los cristianos nos hace falta eso, que denunciemos el pecado también con mayor empeño, y a la vez de hacerlo con el mismo amor con que Santiago trata los asuntos, nosotros tratar el asunto. Tratar el asunto. Mateo 7, para terminar, hermanos, versículo 12. Mateo 7 es el sermón del monte, concluyendo Jesús, después de que dijo, vuestra justicia debe ser mayor que la del mundo. Vuestra justicia debe ser mayor que la que otros tienen.
A veces cuando visito lugares difíciles, donde el más fuerte es el que sobrevive, ahí la justicia es el más fuerte, es el que sobrevive. En las cárceles, ¿cierto? Ahí el más fuerte es el que sobrevive, pero Dios dice, no, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Y Jesús dice, nuestra justicia debe ser mayor. Y dice Mateo 7, verso 12, así que, Jesús hablando, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con aquellos. ¿Por qué? Porque este es el más grande mandamiento, porque esta es la ley y los profetas, porque esto es lo que yo te mando, porque esto es lo que yo te enseñé y porque esto es lo que yo te he enseñado, Jesús dice. A Jesucristo lo abofetearon, lo desnudaron, lo golpearon, le clavaron sus manos, sus pies, y él no abrió la boca. Al contrario, le decía, perdónalos, perdónalos. No crean que tenía la autoridad para emitir un juicio y decir, todos estos se van al infierno por no reconocer al Mesías. Él pudo haber hecho eso, pero Jesús ejerció misericordia. Y en un trato donde él fue vituperado, golpeado, maltratado, por amor a mí, por amor a ti, él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia. Así que por las razones anteriores, Santiago concluye la diferencia hacia los ricos es pecado. Inclinarse a los ricos es pecado. Pero de igual manera, inclinarse al pobre porque es pobre es pecado. ¿Sí me explicó? Tenemos que ser sabios de cómo resolvemos los asuntos. La ley de Cristo es la ley de la misericordia, y la misericordia siempre triunfa más allá del juicio. Así es que nuestro amor debe ser sin fingimiento. Nuestro amor debe de ser resolver las cosas con verdad, con sabiduría, con entendimiento. Y eso es lo que regula a Santiago en este capítulo 2, en el versículo 1 al 13. Así es que, hermano, le invito a que usted tenga ese corazón dispuesto para no ser como los judíos en esa época y como muchos líderes, muchos varones, muchos padres, muchos jueces de lo penal, de lo familiar hacen. Tener un juicio sin sabiduría, sin amor y sin misericordia. Padre, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. No querer cortar una cabeza, a no ser divididos, sino ser imparciales. No inclinarnos a un lado ni a otro, sino ser imparciales, entendidos, Señor. Aquí nos enseñas cómo debemos de juzgar las cosas. Ayúdanos a juzgar las cosas de la manera en que tú quieres. Nuestra justicia sea sabia, entendida, pegada a tu palabra, a tu doctrina. Bendice a mis hermanos, llévalos con paz a su casa. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.